Profesor Martín Astacio Fría, usted se ha pasado la vida entera dando ejemplo de vida y pensando cómo los valores morales universales o particulares, como se les quiera llamar, los principios y criterios que vienen fundamentados por una ética, cómo llevar eso a la vida humana. Y usted ha titulado esta actividad con la filosofía y vida humana. Nosotros quisiéramos escucharle, distinguidísimo profesor. Nuestro tema, para entrar directamente en reflexión, viene titulado Filosofía y vida humana. Entonces, lo primero que se impone es orientarnos un poco hacia dónde nos dirigimos en esta pequeña reflexión, en esta breve reflexión. Y el título ya nos sugiere, ¿verdad?, una pregunta a la que intentamos responder en esta reflexión. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la vida humana? Entonces, me valgo para ello de un autor muy querido, de quien yo recibí clase, llamado Mateo Andrés. Traigo conmigo un texto conocido por muchos de ustedes, llamado El hombre como pensador, de Mateo Andrés, con el cual también muchos profesores impartimos lo que es la filosofía, y me interesa trabajar lo que se llama el concepto de hombre y qué tiene que ver la filosofía con el concepto de ser humano, porque a la luz de este autor, Mateo Andrés, no se entiende el ser humano si no es desde la filosofía. Tiene una concepción sumamente riquísima, un concepto, digamos, sumamente enriquecedor, de valorarnos a nosotros mismos como filósofos, como a él le gustaba decir, despertar el filósofo dormido que hay en cada uno de nosotros. Podríamos preguntarnos, sería un ejercicio muy interesante que cada uno, antes de enfrentar de alguna forma esta reflexión, se hiciera la pregunta de manera personal: ¿qué respuesta tengo yo ante la pregunta ¿quién soy yo? ¿No? Porque así la reflexión resultaría un poquito más significativa, más interesante, a la luz de la respuesta que nos tiene Mateo Andrés. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida del ser humano? ¿Qué respuesta tengo yo ante estas preguntas existenciales? Parecería ser que a nivel de respuesta, Mateo Andrés presenta en el texto una especie como de evolución, ¿verdad? En un momento nos habla de niño a joven, y aunque no nos dice el título, parecería que nos da otra evolución de joven a adulto y otra evolución de adulto a madurez. Entonces, es como si nuestro proceso de crecimiento en la vida implicara un ir creciendo en la respuesta. La pregunta siempre será la misma, ¿no? El quién soy yo, por qué existo, de dónde vengo. Mateo Andrés decía que teníamos tres preguntas principales, todos nosotros. El niño cuando nace tiene esa pregunta enclavada en lo profundo de su corazón. La pregunta de quién soy yo, quiénes son los demás y qué se espera de mí. Pero si la vemos de manera más abierta, más antropológica, las grandes preguntas que tú y yo tenemos siempre es quién soy yo, por qué existo, hacia dónde voy. Y nuestras respuestas dependen del nivel de formación, del nivel de evolución que hayamos tenido. Entonces, tal vez una de las respuestas a estas preguntas del quién soy yo viene siendo eso de que somos preguntas y respuestas. Yo soy el que pregunta y el que responde por mi vida. Yo soy el que carga conmigo. Y al cargar conmigo como responsable de mí mismo, soy al mismo tiempo el que pregunta y el que responde. Entonces, cada uno tiene su filosofía. Un niño, como dirá Mateo Andrés, tiene filosofía prestada por el proceso de socialización. Digo filosofía, aunque no sea la filosofía formal, la filosofía dada en las universidades,
presentada por nuestros filósofos, porque eso sería entonces la filosofía como profesión. Mateo Andrés establece esa diferencia desde la entrada en el texto. Una cosa es la filosofía en sentido profesional, otra cosa es la filosofía como modo de vida, la filosofía como el ser mismo del hombre. Podríamos decir que quién soy yo, quién tú eres, a la luz de este pensamiento de Mateo Andrés, tú y yo somos filosofías vivientes, somos la respuesta que nos damos a nosotros mismos de frente a las grandes preguntas, somos preguntas y respuestas. Estas dos cosas, preguntas y respuestas, parecería como un arco, ¿verdad? La parte de vacía, que es la que hace pregunta, la parte llena, que es la que responde, están ambas implicadas en otra definición que nos da Mateo Andrés del quién soy yo, quién eres tú, quiénes somos cada uno de nosotros. Tú y yo somos, a la luz de Mateo Andrés, él siempre respondía ser y conciencia. Ser en tanto que somos personas que estamos encarnados y contextualizados, los existencialistas ubicados en un contexto, bajo unas relaciones, tenemos siempre unos problemas que resolver, estamos siempre desafiados por ese contexto. Somos seres que tenemos necesidades y en tanto que seres necesitados que somos, a la luz de Abraham Maslow, tenemos necesidades fisiológicas de comer, beber, dormir, o sea que no podemos quedarnos rezagados, dormidos, haciendo nada. El cuerpo nos exige levantarnos y comenzar a respondernos. Como seres necesitados fisiológicos, también tenemos necesidades de seguridad, necesidades exploratorias, necesidad de salvaguardar nuestra vida con la estabilidad de un trabajo, con la estabilidad de unos bienes, de un techo, de una profesión. Tenemos necesidades sociales del estar bien con el jefe, estar bien con los amigos, estar bien con la familia, y tenemos necesidades de autorrealización, estar logrando que esas relaciones nos mantengan en actitudes de competencia, de tal manera que no sucumbamos a lo que se llama eh, las caídas psicológicas, las depresiones, sino que nos mantengamos hábiles. Y en ese sentido, somos un haz de necesidades. Pero debajo de todas esas necesidades, somos el ser que pregunta y que responde. Porque todas esas necesidades se fundamentan en una necesidad o en una pregunta mayor, que es el quién soy yo, qué sentido tiene en mi vida, para dónde voy, por qué existo. Y así nuestra conciencia, que es lo que nos constituye en seres humanos, no vive desintalando de lo que somos y de lo que hemos llegado y nos lanza hacia lo que queremos llegar. Nuestra conciencia es siempre insatisfacción, como nos presentaría o nos presenta el romanticismo, tanto de Fichte, de Schelling, de Hegel, un repudio a lo que hemos llegado para lanzarnos a lo que no somos, hacia lo que queremos ser. Entonces, esta es una realidad que Mateo Andrés la toma desde el existencialismo. Nos vivimos a nosotros como insatisfacción, como nos vivimos como de alguna forma repudio. No estamos nunca conformes con lo que hemos llegado. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia denuncia nuestros límites y nos lanza a nuestras posibilidades. De tal manera que nuestra conciencia siempre es insatisfacción de frente a nuestros logros, lo que hemos llegado, lo que hemos alcanzado. Entonces nuestra conciencia nos delata que siempre podemos más y por lo tanto nos duele de alguna forma el punto de llegada y la conciencia misma nos lanza a las posibilidades y por lo tanto siempre somos como una herida abierta de insatisfacción constante y lanzado a siempre más. Volviendo a la pregunta, ¿quién soy yo? A la luz de Mateo Andrés, él nos responde ser y conciencia. En tanto que ser, podemos entendernos como seres en circunstancias, seres situados, ¿no? Seres de alguna forma que se podrían complementar con lo que nos han dicho otros filósofos. Aristóteles decía animal racional, decía Tomás de Aquino, espíritu encarnado. También, por ejemplo, yo soy yo y mi circunstancia de Ortega y Gasset. La idea es que estamos encarnados
vivimos en un cuerpo, somos biológicos, recibimos nuestra corporidad en nuestra conciencia y estamos también situados en relación con los demás, en relación con nosotros mismos y nuestras necesidades, en relación con nuestras ideas de trascendencia, en relación con nuestra idea de progreso, en relación con nosotros mismos como insatisfacción, de tal manera que de alguna forma somos seres en tanto que ser biológicos y contextualizados, y en tanto que conciencia, eh, preguntas y respuestas. Es la primera respuesta que hemos dado, aunque hemos dicho también insatisfacción y lanzamiento siempre proyectivo hacia un futuro aún siempre más. En principio, cuando nos vemos eh, como conciencia, ¿verdad? Porque una cosa es el ser, como ser. Mateo Andrés dice que en tanto que ser, nosotros somos hijos de nuestros padres. En ese sentido, somos biológicos, somos hijos de la sociedad. En tanto que somos hijos de la sociedad, digámoslo así, soy dominicano, hablo español, educado por mis padres, por los medios de comunicación, por la dominicanidad, por la escuela, por la cultura, y por lo tanto yo no solo soy hijo de mis padres biológicamente hablando, con células, eh, con un código genético XY, no solamente soy una herencia biológica. Si yo me hubiera criado en Francia, pues tendría un tono francés, una personalidad psíquica haitiana que se estabiliza en los primeros 5 años, unos esquemas mentales de acuerdo al lugar donde me he criado. Entonces, yo no solamente soy un ser biológico, soy un ser sociológico, hijo de la sociedad y con unos esquemas sociales establecidos según la cultura, qué significa ser varón, qué significa ser hombre, qué significa ser niño, y todo eso está de alguna forma esquematizado en mi primera infancia, y se quedó estabilizado. Yo pienso desde una identidad que fui recibiendo por la cultura. De tal manera que por un lado soy biológico como hijo de mis padres, por otro lado soy sociológico como hijos de la sociedad por el proceso de socialización. Pero no solamente soy biológico y soy sociológico, también soy persona. Ahí es donde Mateo Andrés ubica lo que se llama preguntas y respuestas. En tanto que persona, soy un ser capaz de hacerme cargo de mi propia vida, de hacerme pregunta, ¿quién soy yo? Y dar respuesta a esa pregunta, ¿quién soy yo? Y cuando nos establecemos en ese nivel de que yo soy persona libre y consciente, ahí entonces se podría enriquecer con los aportes de otros filósofos como ser racional, como nos dice Aristóteles, es animal pensante. Recuerden que en el proceso de evolución, el paso de mono a hombre, en el proceso de evolución, ¿qué es lo que identifica la aparición del hombre sobre la Tierra? No es la evolución biológica. Lo que identifica la presencia del ser humano dentro de la sociedad son los signos de alguna forma del pensamiento. Cuando se comienzan a encontrar instrumentos convertidos en defensa, en hacha, cuando se comienzan a encontrar escrituras dentro de la cueva, cuando comienzan a haber expresiones religiosas, aunque tenga el cuerpo de mono, si hay expresiones del pensamiento, se dice ya la palabrita homo y se sale de la palabrita eh, homínidos y se pasa la palabrita homo. El homo, que es la presencia del hombre, aparece con el pensamiento. Aún en las ciencias sociales, lo que identifica al ser humano no es lo biológico, propiamente hablando. Se dice que a nivel de código genético, los animales tienen un código genético, en el caso, por ejemplo, del mono, más perfecto que el que tenemos nosotros, y que nosotros tenemos como 2 grados por debajo del nivel de perfección biológica que tienen lo que se llaman los primates. Sin embargo, nosotros, a diferencia del mono, creamos cultura y pensamos. ¿Qué nos diferencia? No es en el código genético que está lo que se llama la conciencia, la capacidad de hacer preguntas y respuestas, de hacernos cargo de nuestra vida. Si fuera así, con todos los esfuerzos que ha hecho la ciencia para provocar que el mono o que otros animales
lancen la chispa de la inteligencia creándole problemas, hace mucho que ya comenzarían a verse respuestas, digamos, efectivas, prácticamente reflexivas. Y lo que se alcanza siempre es muy mínimo, y provocado por el hombre, mientras que el ser humano tiene la capacidad de autoprovocarse, autodirigirse, irse en contra de lo que le han enseñado, tomar el control de su propia vida. Esa capacidad de autoconcienciarse y de tomar dirección es al mismo tiempo la capacidad de pregunta y al mismo tiempo la capacidad de responder. Yo soy, desde la respuesta a mis grandes preguntas, el que se hace cargo, el que se hace responsable, el que toma la vida en sus manos. Y eso es lo que Mateo Andrés le llama filosofía. El ser humano es filósofo por naturaleza. ¿Qué significa eso? Nuestra naturaleza, nuestra esencia comienza en el momento que somos capaces de preguntarnos y de responder, de hacernos cargos. ¿Quién soy yo? Entonces, las respuestas que tengamos a esas preguntas, repetimos eso que decíamos al principio, por lo que nos presenta Mateo Andrés, nos presenta, parece, un grado de evolución. Primero, de niño a joven. En el niño, las respuestas, ¿dónde vengo? ¿Quién soy? Que son preguntas filosóficas de dirección de la vida, de manejo, de control de la vida. Esas respuestas son respuestas prestadas, prestadas por tus padres, por los medios de comunicación, por tus profesores, por la cultura, por los amigos. Entonces, el proceso de socialización te ha dicho quién tú eres, te ha dicho qué espera de ti, te ha dicho cómo tú te tienes que portar. Y se supone que en una primera infancia eso es importante porque el niño nace sin tener la respuesta, nace con la conciencia, pero no tiene lo que se llama el conjunto de respuestas desde la cual puede comenzar a pensar y responsabilizarse de su propia vida. En una primera etapa es necesario que el niño que reciba toda la respuesta de la cultura, pero cuando el niño llega a la pubertad, cuando comienza a llegar a la mayoría de edad, entonces en el normal de los casos, el niño comienza a romper con las programaciones, comienza a romper con el cordón umbilical, comienza a hacerse cargo de su propia vida. Lo vemos un poco allí en nuestra sociedad, que ya cuando el niño pasa del colegio a la universidad, ya no son sus padres los que lo llevan a la universidad. Si tiene un problema en clase, el profesor no dice voy a llamar a tus padres, es el mismo jovencito quien comienza a decir qué materia va a elegir, con quién se va a casar, qué carrera quiere. Él mismo comienza a trabajar, a decir qué quiere trabajar, si renuncia o permanece. En otras palabras, comienza a hacerse cargo, recibe cédula, los sentimientos se disparan, comienza a enamorarse. Entonces es un momento preciosísimo en el que nace ese otro yo que no es el biológico, ni tampoco es el yo sociológico, sino que es el yo persona, el hacerme cargo. Pero para ello tengo como soporte, como zapata, todo el aprendizaje que la cultura, los padres, los amigos, los medios de comunicación me han enseñado, me han programado. Y de alguna forma en el niño se da una especie de rebeldía, un luchar contra la programación, luchar contra es un tiempo en que los padres sienten la rebeldía de sus hijos, los profesores sienten la rebeldía de sus hijos. Y dice Mateo Andrés, desgraciado el joven en el que no se produzca esa rebeldía, esa evolución, porque eso significa que se queda en niño, que no evoluciona, que no desarrolla el tomar el control, la dirección de su vida. Tiene que pasar de la niñez a la adultez, tiene que comenzar a hacer su propia filosofía de vida, tiene que dejar de vivir de filosofías prestadas y comenzar a encontrar las razones que fundamenten su propia vida. Entonces, somos así, somos preguntas y respuestas. En nuestra niñez tenemos respuesta prestada y por lo tanto una filosofía que viene de fuera. Lamentablemente, hay personas que aunque crecen a nivel de cuerpo, no evolucionan a nivel de espíritu, no cambian su filosofía, sino que siguen viviendo de filosofía prestada, porque así se lo han enseñado, es lo que es la tradición, es lo que me han dicho, y no han tenido la fuerza, la capacidad
el coraje de enfrentar los pensamientos, romperlos, como dice Mateo Andrés, escudriñarlos hasta asimilarlos y convertirlos en propio y crecer con ellos. Entonces tenemos dos tipos de personas, ¿verdad? Las personas que crecen en el cuerpo pero no crecen en el pensamiento, no evolucionan filosóficamente, siguen siendo niños a nivel de filosofía, o sea, siguen dependiendo y por lo tanto ese tipo de persona no se hace responsable, sino que sigue tirando la responsabilidad. Ah, pero fue el jefe que me dijo, ah, pero fue mi mamá que me dijo, viven tirando la responsabilidad fuera. Entonces, Ortega y Gasset dice, hay gente que se dedica a vivir de forma masificada. Dice Martin Heidegger, viven no según de forma auténtica, sino según él se dice, según el grupo, según la población, según la fuerza, digamos, el mar de pensamientos que vienen de afuera, según el grupo, según las programaciones, según las ideologías políticas, las ideologías económicas que se instalan dentro de mí. Entonces, es muy bonito uno escuchar, por ejemplo, a psicólogos como Carl Rogers, cuando dice que una persona así, que vive en la superficie, vive con un conjunto de pensamientos introyectados, están dentro de él, y a fuerza de repetición, eso se le llama reforzamiento, llega un momento en que tú sientes tuyo lo que no es tuyo, porque al final te lo han enseñado, te han programado, viene de fuera. Dice Mateo Andrés, tú eres teledirigido. Las razones de tus conductas no están dentro de ti, no son tuyas. Al final, tú tendrás que decir, bueno, eso fue lo que dijo fulano, eso fue lo que me enseñaron. ¿Por qué? Porque tú no has crecido, no lo has hecho tuyo, no lo has asimilado. Mateo Andrés dice, por ejemplo, que no es lo mismo un niño que diga soy liceíta porque mis padres son liceítas, a un niño que diga soy liceíta aunque papá deje de serlo, porque entonces ya el niño hace suyo lo que en principio era prestado, encuentra razones para decir no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo hace suyo. Cuando tú apropias o hace tuyo, el capítulo 3, El hombre en busca de la verdad, del libro que estamos hablando, cuando tú apropias o asimila o hace tuyo, ya de alguna forma tú no eres dirigido, sino que eres autodirigido. Ha pasado de la niñez a la juventud o a la adultez, está creciendo, está viviendo no con una filosofía prestada. Decimos filosofía porque tú tienes un sentido de vida que ya no te viene de fuera, sino que las razones que organizan, que dirigen, desde las cuales tú sustentas tu vida, desde las cuales tú apoya y sostiene toda tu conducta, desde la cual tú justificas todo lo que tú eres y haces, ya eso no es defensivo, ya eso no es programado, ya eso no viene de fuera, sino que tú te dedicas a pensar, lo reflexiona, lo ha cultivado, lo ha entendido, lo has meditado y ya son cosas que vienen de tu propio interior. Se han convertido en parte tuya, no por fuerza de programación o por fuerza de repetición o por fuerza como le dicen los psicólogos, por fuerza de repetición de una conducta, por reforzamiento. No es por reforzamiento, ni por repetición, ni por asociación, que es la forma en que aprenden los animales, sino por reflexión, por opción. Yo veo, entiendo, veo lo que me gusta, veo la profesión que quiero, veo la pareja con la que me quiero casar, veo el destino que quiero para mi vida y por lo tanto me dirijo a mí mismo en función de lo que quiero y decido por mí mismo. Por lo tanto, mi vida está dirigida por mis propios pensamientos, entonces estoy saliendo de la infancia a la adultez. He evolucionado. Entonces, en ese proceso, normalmente de la adultez parecería ser que Mateo Andrés nos sitúa en una dimensión más científica que filosófica, aunque es una especie de filosofía porque dirige tu vida, pero el ser humano tiende a buscar en metas, en proyectos, en la profesión, lo que es el sentido de la vida, su calidad de vida, su grandeza humana. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que se llama el tema de origen, ¿verdad? Que decíamos, ¿qué es el hombre?
antes de continuar con lo que se llama ese proceso evolutivo, que es un proceso de respuestas más que proceso de preguntas, hemos dicho que el ser humano es ser y conciencia. Y en tanto que ser está encarnado, es un cuerpo biológico, hijo de sus padres, contextualizado, está sociologizado, programado, formado por la cultura, y al mismo tiempo es una persona que piensa desde sí misma y que quiere vivir su propia vida. Y decimos ser y conciencia. ¿Dónde está la conciencia? La conciencia está en el espíritu, en la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos dice Mateo Andrés? A diferencia de los animales que de alguna forma viven y están contextualizados y viven en una situación, pero no tienen conciencia, no se dan cuenta. Como no tienen conciencia, no hacen preguntas, ni tampoco buscan, no viven su vida desde la respuesta a su ser pregunta. Eso es lo que nosotros somos como conciencia. El hombre nace cuando nace la conciencia. Dice Descartes, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Claro, existo como ser humano, porque las piedras no piensan y existen como piedra, no humanamente hablando. Las plantas eh, viven, pero no piensan, existen como vida, pero no existen como problema de preguntas que cargan consigo mismo y la respuesta a esas preguntas. Por lo tanto, las plantas no son humanas, no son conciencia. Lo mismo pasa con los animales. Los animales existen, viven y sienten, pero viven desde sus instintos, ya están programados por sus propias conductas que le vienen prefabricadas. A eso se le llaman instintos, ¿verdad? Que ya tienen la respuesta a las preguntas de comer, de beber, tienen la respuesta instalada en su programa biológico, de tal manera que son respuestas que no la aprenden, sino que la desarrollan. Las aves saben hacer su nido, saben dónde ir a vivir, las hormigas saben cuáles son sus funciones, no tienen que aprenderla, la traen de fábrica, pero el ser humano, a diferencia de los animales, es aquel que tiene que construir su propia filosofía de vida, hacerse cargo de su propia vida. Aunque yo tenga hijos dominicanos, si crecen en Haití o en Francia, serán haitianos o franceses a nivel de pensamiento. Eso es una filosofía creada. Eso no es innato. Lo innato será biológico, pero lo filosófico, la respuesta que den a la pregunta del quién soy yo, por qué existo, qué significa ser hombre, cómo vivir mi vida, esas respuestas no son prefabricadas, eso es cultura. El hombre crea la cultura, el hombre modifica la cultura, el hombre crea lenguaje, crea ciencia, crea artes, crea economía, crea política, crea filosofía. Y allí el niño encuentra sus primeras respuestas y hace suyo lo que la sociedad le va transmitiendo o le va enseñando. Visto desde ahí, somos preguntas y respuestas. En tanto que preguntas, de alguna forma, somos preguntas cuya respuesta, dijimos al principio, siempre están en el nivel de la insatisfacción. Una de reflexión con la que yo quería más o menos comenzar, cuando decía que éramos un haz de necesidades a la luz de Abraham Maslow, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autorrealización. Somos un haz de necesidades y decíamos que hay una necesidad por debajo de toda la necesidad, de todas las necesidades, que es nuestra necesidad de respuesta a la pregunta de sentido. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Bueno, entonces el niño tiene respuesta prefabricada, pero cuando el niño pasa de niño a joven, que comienza a romper el molde, que comienza a rebelarse contra las programaciones, es una oportunidad lindísima porque están haciendo a crear su propia filosofía de vida. Es algo muy bonito que vemos también en la Biblia, cuando, por ejemplo, Jesús se revela de frente a la Virgen María y de frente a José. Recuerden que el niño se perdió en el templo, según San Lucas,
y 3 días después encontrado. Y es el único texto donde uno ve a una María, la Virgen María, de alguna forma, retando al niño, tirándole preguntas y tirándole una culpa al niño. María le dice, según San Lucas, tu padre y yo llevamos 3 días buscándote. El antecedente. Y después viene la gran pregunta, ¿por qué nos ha hecho esto? Lo dije despacio o traté de decirlo despacio. ¿Por qué nos ha hecho esto? A un animal no se le pregunta, a un animal se le da palo o se le acorrala, pero a una persona se le pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta de su conducta la tiene en su mente. Entonces el niño, que ya tenía 12 años, estaba en la pubertad, era el momento de la rebeldía, entonces la madre le tira la pregunta y entonces se ve ahí a una María severa, exigente, con una antesala. Tenemos 3 días buscándote. Entonces el niño aparece sumamente maravilloso para nuestra reflexión, porque el niño no dice, ay, perdón, mami, lo siento, no volverá a pasar, como aquel que está sometido. El niño no responde con espíritu de programación. El niño reta con su respuesta a sus padres. ¿Y por qué me buscan? Les rompe, eh, eh, les rompe las razones, las premisas que María puso, porque María dijo, tu padre y yo. Y Jesús dice, no saben que tengo que estar en las cosas de mi padre, rompiendo el que ustedes son mis padres. Claro, entonces, lógicamente, Lucas termina diciendo, María no entendió, porque, claro, un padre ante esa situación, lo más probable es que agarre un fuete y le caiga a fuetazo al muchacho que comience, porque uno viene con una gravedad vivida y que entonces el niño le salga a uno con eso, pues entonces es como para uno caerle arriba. De ahí que Lucas presente a una María que se frizó en ese momento y dice, sus padres no entendieron lo que quisieron decir, pero para no poder el control de su propia vida. Ya ustedes no son mis padres, yo tengo que dirigir mi vida. Y mucho más bonito para el tema que nos estamos diciendo, es esa respuesta que nos dice Lucas. En adelante, el niño se sometió en todo a sus padres. Fíjense, no dice, sus padres dijeron, no dice Lucas, sus padres lo sometieron. Ah, ya sí, tú verás lo que va a pasar. No dice, en adelante sus padres lo sometieron. El protagonismo, la adultez, la capacidad de control, el poder de mando está dentro del niño. Y eso es lo que Lucas nos hace ver. El niño es el que se somete. Dice en adelante, el niño se sometió en todo a sus padres. El poder de mando, de obedecer, está en el niño. Es el niño quien decide someterse a sus padres. Y eso es libertad. Eso es control de la propia persona. Eso es pasar del niño al adulto. Eso es pasar de una filosofía infantil donde yo soy teledirigido, programado, conducido, a una filosofía adulta donde yo soy protagonista de mi propia vida, autodirigido, donde el control está dentro de mí, donde yo no soy una veleta en medio del mar, expuesto al viento y a las olas, donde de alguna forma yo tengo una dirección, tengo un motor en mi propio barco, hay un capitán, un chofer de esa nave que sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. Entonces, ¿qué nos dice Mateo Andrés? Aunque el niño que está empezando a vivir es rebelde y es muy sentimental y no tiene una filosofía propia, comienza a cultivarla, le falta crecer en lo que se llama razones fuertes, firmes, que fundamenten su vida y le ayuden a lo que se llama a vivir de una forma, su vida de una forma más correcta, más sana, menos atropellada. Bueno, entonces ahí tenemos que hay una filosofía programante que la sociedad te programa y no te quiere soltar. La sociedad programa, los padres no quieren dejar de programar a los hijos, las autoridades no quieren dejar de programar a los subalternos, de tal manera que el que quiera ser libre, como dice Aristóteles, las águilas vuelan solas, los gorriones van en bandadas. El que quiera de alguna forma hacerse responsable de su propia vida,
Nos dice Mateo André en el capítulo 6 del libro, es difícil por dos razones. Hay que ir solo y contracorriente. El que quiera ser filósofo y vivir con profundidad, con sus propios pensamientos, con su propia filosofía, con su propia dirección, con sus propias ideas, nos dice Mateo André, hay que ir solo y hay que ir contracorriente. Hay que ir solo porque hay que romper con las masas, hay que romper con los líderes, hay que romper con las autoridades que te controlan. Tienes que desafiar, romper los lazos de control y comenzar a crear tú tus propios lazos, a crear tú tu propia dirección. Entonces, visto así, la filosofía es liberadora. Cuando pasamos de una filosofía infantil a una filosofía adulta, la filosofía es liberadora. ¿Por qué? Porque he encontrado las razones para yo dirigir mi vida, encontrar los por qué y los para qué, encontrar el quién soy yo, fundamentar mi vida en mis propias razones. Sin filosofía no hay evolución. Sin filosofía, sin razones claras de quién soy yo, por qué existo, para dónde voy, sin filosofía no hay evolución humana, no hay crecimiento humano. Sin filosofía no hay progreso personal. No puedo yo ni siquiera profesionalizarme. Son las respuestas a mi grande pregunta de quién soy yo, a lo que le llamamos filosofía, la filosofía como respuesta a las grandes preguntas. Son mis respuestas las que de alguna forma me llevan de alguna forma a evolucionar, a crecer, a ser más y mejor persona. Entonces, volviendo a la pregunta que nos compete, ¿quién soy yo? Hemos dicho ser y conciencia, y en tanto que ser, encarnado y contextualizado, y en tanto que conciencia, primero programados, segundo, autoprogramado cuando evolucionamos. Ahora bien, ese quién soy yo, respondíamos a partir del primer tema de Mateo Andrés en el tema número 1 del libro, eh, donde nos dice panorámica filosófica, donde nos pregunta qué es la filosofía, y respondíamos que nosotros somos filosofías vivientes. Creo que se va entendiendo un poco mejor, porque yo vivo desde los pensamientos, desde la respuesta que doy a las preguntas, ¿quién soy yo? Cosa que no hace un animal, cosa que no hace un árbol, cosa que no hace un mineral, que existen, viven y sienten, pero no piensan. Por el pensamiento, yo pregunto y respondo, y es allí donde yo me constituyo en hombre o en mujer, me constituyo en ser humano, y es allí en mis preguntas y mis respuestas donde yo evoluciono de niño a adulto a ser un hombre maduro. Es allí donde se da en la filosofía como respuesta a mis preguntas filosóficas, es allí donde yo me doy de alguna forma como ser humano, auténtico o inauténtico, sano o enfermo, programado o libre, superficial o profundo. Es en mis pensamientos y a la dedicación a mis pensamientos donde de alguna forma yo cultivo mi propia grandeza o mi propia bajeza, ¿no? Donde camino hacia adelante o caminos hacia atrás. Bueno, entonces, esa pregunta, ¿quién soy yo? Si nos radicalizamos en la conciencia y decimos que el ser humano es conciencia, como lo dice Mateo Andrés, ser y conciencia, Mateo Andrés suele votar, despachar o dejar entre paréntesis, como diría Edmund Husserl, dejar entre paréntesis el ser biológico y sociológico para entrar en la conciencia, el hombre como capacidad de pregunta y respuesta. ¿Quién soy yo? Pregunta y respuesta. Mateo Andrés dice, aquel que está preguntando y respondiendo. Desde que me levanto, soy el que me estoy haciendo cargo de mí mismo. Desde qué voy a hacer, quién soy, qué quiero. Desde metas, desde sueños, desde los desafíos que tengo constantemente en la vida, dice Ortega y Gasset, ser hombre, ser mujer, es estar decidiendo en cada momento qué hacer. Vivir es elegir. Vivir es, de alguna forma, estar decidiendo desde que me levanto por qué no me voy a quedar acostado, por qué me tengo que tirar de la cama, por qué me tengo que levantar, por qué tengo que bañarme, por qué tengo que fregar, por qué tengo que estudiar. O sea, siempre todo lo que conduce mi vida, de alguna forma, son respuestas a las preguntas ante las necesidades que tengo. Y todo está sustentado en la última pregunta.
La última pregunta que da sentido es el quién soy yo, por qué existo, hacia dónde voy. Una persona que no tenga sus propias respuestas es una persona de superficie, una persona inauténtica, una persona de alguna forma gobernada por los demás y una persona que huye consciente o inconscientemente de sus propias profundidades, huye de su propia problemática, de sus propios desafíos, de su propia vocación de ser persona. Porque otra palabra que dice Mateo Andrés, ser hombre es llamado a hacerse responsable de uno mismo, a decidirse uno mismo, a cargar con uno mismo. Y eso no es fácil, implica esfuerzo e implica enfrentarse al programa. No es solamente romper con nuestros padres como hizo Jesús, es romper con nuestros esquemas mentales, es romper con nuestros sentimientos, es romper con nuestros esquemas y hasta nutrirnos y crecer, apropiar desde nuestra propia integridad, vivir nuestra vida desde nuestro yo más íntimo y más auténtico. ¿Quién soy yo? Pregunta y respuesta. Entonces, si me veo como pregunta, soy un ser que, como decíamos un poco al principio, estoy situado de frente a mis límites. ¿eh? Eh, Mateo Andrés lo expresa en el capítulo 2 cuando habla del hombre intradistante y en el capítulo 4 cuando dice el ser filósofo, especialmente cuando nos habla de Platón, Aristóteles y Ortega y Gasset. Nos dice, el ser filósofo es un ser que está situado en la conciencia y conciencia significa que nunca estoy satisfecho de la vida que he vivido, ya sea a nivel de fracaso o ya sea a nivel de éxito. Nunca estoy satisfecho, siempre estoy insatisfecho. La conciencia siempre me denuncia mis límites y mis posibilidades. Por más que yo haya llegado, siempre quiero más, siempre necesito más. Lo que yo he llegado a nivel de logro y a nivel de fracaso, siempre me limita, siempre me empequeñece. Mi vida siempre es apertura al infinito. Según la Biblia, sean santos como Dios es santo, o sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y nos dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Nuestra vida no está llamada a descansar en esta tierra. Estamos llamados a alcanzarnos no como punto de llegada, como un puerto, como un descanso. Estamos llamados a encontrarnos como un camino, como un proceso, como un camino de evolución, como seres perfectibles, dice Mateo Andrés, nunca como seres que han llegado, sino como seres que siempre necesitan más, que siempre requieren crecer más, que siempre buscan más. Y en ese sentido, siempre somos insatisfacción y tarea al porvenir. Siempre estamos proyectando y dirigiendo nuestra vida a lo que es el porvenir, a nuestra mayoría de edad. Bueno, entonces allí en la conciencia, en tanto que pregunta, somos siempre insatisfacción y apertura y desafío al porvenir. En tanto que respuesta, hemos dicho evolución desde la niñez a la adultez. Paso ahora a la última parte de mi reflexión, desde la adultez a la madurez, que tal vez están en los últimos capítulos de Mateo Andrés, ya que nos habla allí de lo que se llama el hombre, nos dice el hombre metafísico, que lleva sus preguntas a sus dimensiones más últimas y primeras. El hombre, dice el filósofo y el científico y el filósofo y la fe. Y termina en el capítulo 10 diciéndonos qué es la filosofía. Ya en estos temas, ya Mateo Andrés no está tratando al hombre como pregunta, sino al hombre como evolución en sus niveles de respuesta, que va desde la niñez a la adultez y ahora en estos últimos capítulos, desde la adultez hasta la madurez. ¿Qué queremos significar con esto? El filósofo que parece más agraciado en la filosofía de Mateo Andrés es Platón. Y claro, nos ilumina a todos. ¿Por qué Platón? Porque Platón en su adultez eh, venía de una tradición política. Era hijo de político, estaba emparentado con Solón, estaba emparentado con el papá de Platón,
Aristócles era hijo de una especie de rey, ¿verdad? Es difícil hablar de rey, pero una especie de rey que había ejercido poder político en Atenas. Entonces, Platón mismo luchó junto con Anicerio, un amigo de él, viajaba para poder alcanzar el poder político. Él creía que en la política estaba la solución a los grandes problemas de la vida. Platón, de los filósofos de atrás, Sócrates, Platón, Aristóteles, no se le conoce esposa. Era un hombre dedicado a lo que se llama la política. Peleó también en la guerra del Peloponeso. ¿Qué pasó? Que en su adultez la política, que es allí donde estaban sus amores, terminó apuñalando, perdón, a Platón, porque le mató a su amigo Aniceris. La misma política lo persiguió y vendió a Platón como esclavo, y terminó matándole a Sócrates, su mejor maestro, a quien le dedicó 8 años de su vida. Desde que mataron a Sócrates, la vida de Platón cambió, porque incluso mudó de Atenas y comenzó una época de viaje. Y además se nota la importancia de Sócrates en la vida de Platón, que nunca se pudo zafar de Sócrates en todos sus diálogos, siempre Sócrates es el protagonista, y todas las primeras obras de Platón se llaman socráticas porque no salen de la filosofía socrática, no llegan al problema, a la respuesta platónica, sino que siempre se quedan en las primeras obras en respuestas socráticas, del yo solo sé que no sé nada, destruyendo todo pensamiento. Entonces, vemos que Platón estaba embebido de Sócrates, y no solo Platón. De hecho, todas las filosofías, las escuelas filosóficas que surgieron, se le llaman escuelas socráticas. De hecho, la filosofía se divide en presocrática, antes de Sócrates y después de Sócrates. Sócrates marcó una ruptura en Atenas, cambió la filosofía griega. Nietzsche lo ve y le llama a Sócrates antigriego porque cambió la cultura sofística de Atenas a una nueva cultura, a una cultura socrática. Se puede, por lo tanto, decir que hay un antes de Sócrates y un después de Sócrates. Entonces, Platón estaba de Sócrates, estaba marcado por Sócrates. Entonces, cuando la política mata a Sócrates, le había matado a Aniceris y lo había perseguido a él como esclavo, nos dice Platón en su libro del banquete, todo me comenzó a dar vuelta cuando estaba viviendo esa etapa. Por lo tanto, ya iba pasando de la adultez a la madurez. Y entonces es como cuando un hombre se ve traicionado, o una mujer se ve traicionado porque ha puesto todo su corazón en una pareja y la pareja le es infiel. Entonces tú, aquello que tomaste y en lo que pusiste tu vida, siente que te acuchilla la vida y tú dices, no vuelvo a confiar. Entonces sale aquella frase, no creo en hombres, no creo en mujeres. Entonces esa misma frase la encontramos en Platón. Llegué a pensar que todas las políticas son malas. Entonces es un momento decisivo para comenzar uno a decir, pues así, y dañar su vida, o dar el salto a la evolución de la adultez a la madurez. Entonces, ¿qué hizo Platón? Dio el salto a la madurez. Dice, me convertí hacia a la filosofía y llegué a ver a la filosofía como prometedora de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es correcto. No es verdad que Platón abandonó del todo lo que es la política, porque la filosofía la orienta a la política, pero ya lo llevó a encontrar asiento, a encontrar sus propias alas en la filosofía. ¿Qué significa ese paso a la luz de Mateo Andrés de adulto a maduro? Todos nosotros, igual que Platón, siempre ponemos en una profesión, en la ciencia, lo que es, buscamos lo que se llama la calidad de vida, tener dinero, tener estabilidad económica, darle un servicio a la patria, como médico, sanar enfermedades, dejar un aporte, como abogado, eliminar la injusticia, crear mejores leyes, como ingeniero, hacer mejores construcciones.
cualquier profesión que un joven sano sueña, quiere dejar un aporte, quiere construir su vida y montar su estabilidad de vida en lo que se llama una profesión, que es lo que Mateo Andrea aquí maneja como ciencia, ¿no? Como ciencia. Entonces, ¿cuál era la profesión de Platón? La política. Pero ¿qué pasa? En la medida que nos entregamos de corazón entero, ese joven noble, ese joven idealista, comprometido con las buenas acciones, que quiere cambiar la sociedad, se entrega de corazón entero, pero la vida tiene los juegos pesados, la vida juega malas jugadas, y así como Platón se ve acuchillado por la política, tú te ves acuchillado por la pareja que elegiste, porque al final termina viendo que no era lo que tú querías, sino que tienes que aprender a querer lo que llega y no cambiar lo que llega como tú lo quieres. El mismo Sócrates respondió ante un joven que le dijo, ¿me caso o no me caso? Sócrates le dice, cásate, si la mujer te sale buena será feliz, lo cual es falso. Y si no, será filósofo. O sea, evolucionará del amor a la pareja a la filosofía, que fue lo que hizo Platón, evolucionar de la política a la filosofía. Entonces, madurez significa evolucionar. ¿Por qué? Porque aquello que tú amas, nos dice Anthony de Melo, que allí donde está tu felicidad está tu desgracia, donde están tus tesoros, están de alguna forma tus dolores, tus crisis, tu acuchillamiento. Lo que te mata es aquello donde tú has puesto tu felicidad. Trabajaste toda una vida por una casa, la llegada de ladrones, la llegada de vejez, el maltrato que le den la gente que viva en esa casa, terminará destruyéndote. Que pusiste tu vida en un carro. Bueno, lo que te están quitando el carro, lo que te dañan el carro, el irrespeto de los mecánicos, el irrespeto de los otros choferes, comenzarán a estarte destruyendo toda la felicidad que tú pusiste en el carro. En otras palabras, no hay forma de librarse. El ser humano está llamado a evolucionar desde la adultez a la filosofía. ¿Qué significa la filosofía? A ir madurando y a ir soltando el que mi vida está posada en los logros, en las metas, en los proyectos de este mundo. Más allá de los logros, más allá de las metas, más allá de los proyectos, lo que debo alcanzar es mi propia evolución, es mi propio crecimiento como pensador de mí mismo, como dirigente de mi vida. Y si una persona ha crecido sana, filosóficamente hablando, se va viendo que ya en su vejez va, en vez de cuidar lo que está, lo suyo, su casa, su tierra, su dinero, lo que está es dedicándolo a sus hijos, abriéndole paso a sus nietos, es soltando lo que tiene y de alguna forma abriéndose, de alguna forma a volar en sus propias alas, en sus propios pensamientos, a ir, no defenderse tanto del otro, sino ir de alguna forma a entender las exigencias, las necesidades del otro, porque ya ha pasado por esos caminos, ha vivido esas aguas, ha superado el paso o va superando el paso de la adultez a la madurez. Digo, esto suena muy utópico, suena muy ideal, porque realmente cuando vemos nuestra gente en nuestra sociedad, nuestros viejos, parece que no han evolucionado, parece que no han llegado a la madurez. Nuestros viejos son más niños que muchos niños. Parece que hay más vejez en los niños, en muchos niños que en muchos de nuestros ancianos. Parece que hay más madurez en muchos adultos que en muchos de nuestros ancianos. Pero en el ideal, se supone que cuando ya tú has pasado por los procesos trágicos de haber querido montar tu vida en el dinero, en la afectividad, en una pareja, y darte cuenta que al final todo esto te destruye, entonces tú que quieres vivir en la paz del espíritu, aprende a tener las cosas sin montar todos tus sentimientos, a flexibilizarte, y por lo tanto manejas tu corazón, manejas tu pensamiento y evoluciona a otros pensamientos, que es lo que le llamamos una filosofía madura, a entender qué es la vida, para qué sirve la vida, a convertirte en director, a convertirte en maestro,
en convertirte en una persona que eres capaz de desprenderte porque mira con ojos de águila lo que es la vida. Y en ese sentido te ordena más a lo trascendental, a lo religioso, a un porvenir más allá de la muerte, a aceptar los sufrimientos y saberlo manejar. Entonces ahí hablamos ya de una filosofía madura, cuando ya la persona se flexibiliza de frente a los apegos, de frente a las necesidades, de frente a la afectividad, de frente a buscar la alegría en este mundo. Entonces, en conclusión, ¿hacia dónde nos lleva Mateo Andrés en esta reflexión del hombre? Breve introducción a la filosofía, el hombre como pensador. ¿Hacia dónde nos lleva Mateo Andrés? A entender que filosofía es cada uno. Yo soy filosofía en tanto que pregunta y respuesta, en un contexto y en una encarnación. Y en tanto que conciencia, soy pregunta y respuesta. Y en tanto que pregunta, siempre insatisfecho. Y en tanto que respuesta, proceso de evolución, de niño a adulto, de adulto a anciano. Se supone que en la ancianidad el ser humano está en sus mejores posibilidades de vuelos filosóficos, en conocer de dónde viene el mundo, qué es el mundo, por qué yo existo. Claro, con esto termino mi reflexión y esperando de ustedes la pregunta, pero claro que ustedes entenderán que es una especie como de bosquejo o de resumen, aunque el libro tiene deja ver, unas 150 páginas promedio y en 2 horas no se puede agotar toda la riqueza. En 1 hora no se puede agotar toda la riqueza, aunque entiendo que si siguen un poquito este video, tienen como una llave maestra para desentrañar lo que se llama la antropología, que Mateo Andrés nos tiene guardada ahí en ese libro que se llama El hombre como pensador, breve introducción a la filosofía. Con esto cierro mi ponencia titulada Filosofía y Vida Humana. Vamos ahora a pasar al momento de las intervenciones, al momento de las preguntas. Mi pregunta para el maestro Martín Astacio es, ¿qué él piensa sobre la idea que algunos filósofos plantean de que Dios y el tiempo tienen una relación igual? O sea, como que el sinónimo de tiempo viene siendo Dios y que Dios es sinónimo de tiempo. Yo quiero como que me explique más la concepción que él expresa de que todo acto de madurez proviene de una u otra manera de un problema que marca la vida de la persona adulta. Y es a partir de ese problema que marca su vida el que comienza ya a madurar el proceso de reflexión. Al espíritu kantiano, al espíritu hegeliano, que de alguna forma ponen la trascendencia metafísica en sentido más inmanente que trascendente, más mundano que divino, ¿no? Más de este mundo. En este sentido, cuando Kant en su estética nos habla de trascendencia, lo que nos pone es el punto de fuga. En la Edad Media, cuando se habla de trascendencia, se está hablando de otro mundo, se está hablando de reflexiones que van más allá de este mundo. Por lo tanto, el Dios del cristianismo es el Dios del más allá, no es el Dios de este mundo. Ahora, cuando vamos a lo infinito de Immanuel Kant, es el punto de fuga en el mundo de la estética, es el que siempre hay un tiempo, siempre hay un más allá en el tiempo, y por lo tanto no es un más allá ultra mundano, sino que es mundano. Visto desde ahí, tal vez se pueda entender que Dios y el tiempo se identifican, pero esa no es una concepción digamos cristiana, hasta donde yo lo entiendo. Puede ser que matizándolo puede hacer que se llegue a coincidencia, porque hay muchos filósofos kantianos que son cristianos. Es un poco lo que puedo responder. De hecho, tampoco tengo como muchos argumentos de cuáles son la base filosófica que fundamentan que la identidad
del tiempo y de Dios, ¿no? Pero es un poco lo que puedo responder. Con respecto a la pregunta del maestro sobre si todo acto de madurez viene de una crisis, de una situación de dolor, no tiene que ser necesariamente así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, evolutivo de Jesucristo, no fue un caso de crisis, sino que fue un caso de desprendimiento de sus padres, porque él quería tomar el control de su vida. El caso platónico suele ser el caso más normal que nos pasa a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nosotros estamos muy culturalizados, muy educados por el proceso de socialización y nosotros abrimos nuestra universidad, eso fuera la respuesta a tener dinero, a tener progreso, a tener desarrollo, a tener profesión. Y es de alguna forma nuestro espíritu psíquico siempre busca la felicidad o en una pareja, entonces nos convertimos en muy afectivos, o ponemos la felicidad en una profesión o lo ponemos en unos bienes. Entonces, ¿qué suele pasar? Que lo que nos hace feliz al mismo tiempo nos trae dolores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí o estamos obligados a encerrarnos en nuestros apegos y a defenderlos y a meternos en un mundo de sufrimiento buscando una felicidad nunca alcanzable. ¿Qué quiere decir felicidad nunca alcanzable? El hombre quiere controlar a la mujer porque quiere encontrar felicidad en la mujer, por lo tanto la mujer tiene que ser según mis apegos y la felicidad que yo espero. Y por lo tanto, en vez de dinero, y me dedico a un almacenar dinero, en una amenaza constante y doliéndome cada chele que se me pierde, doliéndome cada ladrón que se acerca, y en ese sentido mi vida se convierte, si abro los ojos, en un dolor. Lo que madurez, de alguna forma, es esa capacidad de volar por encima de su situación. No es que tenga que ser necesariamente así, pero parece ser que normalmente pasamos, evolucionamos cuando nos damos cuenta que allí donde establecemos nuestra felicidad, no alcanzamos esa felicidad que buscamos. La tercera pregunta es si el niño y el adolescente se preguntan quién soy yo, que si el adulto también se hace la misma pregunta. Bueno, lo que pasa es que en Mateo Andrés esa pregunta siempre está presente. Tú, aunque no te diga claramente quién soy yo, de alguna forma, desde que tú te levantas, tú tienes respuesta para levantarte, y todas esas respuestas están fundamentadas en un tengo que, y ese tengo que es ¿por qué? Bueno, en el fondo, si lo sabe buscar, porque soy la mujer de la casa, porque soy la hija de la casa, porque si yo no lo hago nadie lo hace. Al final siempre hay un yo soy lo que hago, yo soy lo que pienso, yo soy. Al final tengo que hacer porque ese es mi yo. Son respuestas a la pregunta ¿quién soy yo? Si la pregunta no es tan clara, las respuestas sí están dadas, aunque la pregunta no esté formalmente expresada. ¿Qué nos dice Mateo Andrés? Hacemos filosofía cuando esclarecemos las preguntas y esclarecemos la respuesta. Si no lo hacemos de forma clara, como quiera, estamos condenados, dice Jean-Paul Sartre, a ser libres. Estamos condenados a responder de una forma programada o no programada, de una forma clara u oscura, de una forma superficial o de una forma profunda, pero de alguna siempre estamos respondiendo a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Cuál cree el maestro Martín Astacio que es el que más apunta a llevarme a mí como persona autónoma a una respuesta definitiva de quién soy? Que al final la respuesta hay que buscarla dentro de la misma respuesta que uno tiene, y hay que desentrañar la respuesta que uno tiene. Uno tiene que reflexionar, ¿qué respuesta yo tengo a la pregunta ¿quién soy yo? No viene de fuera, la pregunta tiene que venir de dentro.
Ahora bien, si tú dices, profe, ¿qué libro usted me recomienda? Yo diría que el que a mí más me ha ayudado, salvando aquí a Mateo Andrés, sería los libros de Anthony de Melo, a una profundización de la búsqueda del quién soy yo. Ahora, enfrentar un filósofo nunca es una tarea fácil. No me parece que pueda darte una respuesta así de que Aristóteles, San Agustín nos eleva a las alturas del espíritu, Santo Tomás también, pero yo no puedo decirte de que lea a fulano, porque al final te estaría enfrentando con un conjunto de libros y con unos niveles del lenguaje que al final, si tú no te dedicas, terminan estropeándote más que enriqueciéndote. Entonces, es como muy arriesgado yo ponerme a tirarte a dar una respuesta. Cada persona debe encontrar su propio camino y encontrar cuáles son los autores que le llevan a levantar el vuelo. Y entre tus propios maestros, creo que debe estar la respuesta. Porque si a mí me pregunta, yo responderé de acuerdo a lo que me han llevado a volar. Yo diré Anthony de Melo, diré Mateo Andrés, diré Jesús Hernández, pero ¿por qué? Porque han sido mis profesores y me han enseñado y me han interpretado a los filósofos de lo que yo hablo. Entonces ellos me han abierto camino. Entonces igual tú tienes que encontrar cuáles son esos grandes maestros que han entrado en tu vida, que te abren horizonte, porque de alguna forma a todos nos llegan grandes personas, grandes hombres, grandes mujeres, que de alguna forma nos abren caminos y nos señalan el rumbo de nuestra mejor dirección de vida. Profesor, es inefable poder expresar lo orgulloso que me siento de este banquete que usted nos ha regalado. Podría decir, desde el punto de vista metafórico, que no hay palabras humanas ni divinas con que expresar lo grandioso que ha sido este banquete.